Hola compañeros, pues ya es hora de realizar nuestra actividad integradora número 1 de la semana 1 de este módulo 18. La actividad se llama las funciones. Soy Jorge Alonso y es otra vez un gusto estar con ustedes. Pues nada, como siempre debemos de iniciar la actividad. Como siempre prometo, la actividad está fácil. También, como siempre prometo, espero no tardarme mucho, aunque luego sí me termino tardando. Pero bueno, creo que ya algunos de ustedes están acostumbrados y creo que por eso sigo haciendo los videos. Entonces, ¿qué producto entregarás? Dice que un documento en el que desarrolles y soluciones las diferentes funciones. ¿Qué hacer? Lee y analiza los planteamientos A y B, posteriormente en un archivo desarrolla y resuelve cada uno de ellos. Entonces, como ven, yo ya aquí tengo lista una hoja en blanco porque vamos a hacer anotaciones. Entonces, en el inciso A dice, una bala se dispara desde el piso formando una trayectoria tipo parábola, donde su ecuación es esta que está aquí. Y igual a menos x cuadrada más 13x menos 30. Entonces nos dicen que es un tiro, digámoslo así, parabólico. De hecho así se le llama, tiro parabólico. Y para enterarnos un poquito acerca de ese tipo de tiros, de los tiros parabólicos, yo les aconsejo, como siempre, leer el documento en extenso. En este documento, en estas páginas, como ven, nos explican movimiento de proyectiles. Entonces yo les aconsejo el revisar en verdad con mucha calma esta parte del documento en extenso, porque justamente aquí explican ejemplos y explican qué quiere decir exactamente un tiro parabólico, que no es otra cosa más que cuando se arroja un objeto, como se ve en esta gráfica, formando una parábola. Entonces, en nuestra actividad nos dicen que una bala se dispara desde el piso formando una trayectoria tipo parábola. Y nos dicen que esta es ecuación. Nos van a preguntar dos cosas. Uno, ¿en qué punto la bala alcanzó su altura máxima? Y dos, determina los puntos desde donde fue lanzada la bala, así como el punto en donde cayó. Yo lo que recomiendo para hacernos una muy buena idea de cómo es este tiro parabólico, es decir, para hacer una gráfica de nuestro ejercicio, lo que recomiendo es que nos vayamos a Excel. En Excel, lo único que tenemos que hacer es, estoy diciendo mal, es GeoGebra. En este caso estoy utilizando GeoGebra, perdón. En GeoGebra lo único que tenemos que hacer es aquí abajo introducir la ecuación que queremos graficar. Esa ecuación va a ser exactamente esta. Por ejemplo, voy a intentar copiarla y a ver si me deja hacerlo directamente. Si la copio y la pego, vamos a ver qué pone. Entonces, si se puede, nada más aquí hay que poner x cuadrada. Para poner el cuadrado hay que nada más utilizar este símbolo que no me sale ahorita. Ahí está. Y ya con eso, no sé si se alcance a ver bien, espero que sí. Lo único que hice fue meter esta fórmula en GeoGebra. Cuando yo meto la fórmula GeoGebra, GeoGebra automáticamente me la grafica. Entonces aquí nada más estoy haciendo un alejamiento para que se vea con mayor precisión. Entonces vean, en nuestro ejemplo, que consiste en arrojar una bala y suponer que esas balas se mueven a partir de esta ecuación, si lo metemos a GeoGebra, nos da la gráfica
de esa bala. Es como si esa bala la hubieran arrojado en este punto. Subió, aquí alcanzó su altura máxima. Bueno, en un punto por aquí alcanzó su altura máxima y empezó a caer, y en este lugar cayó, o en este lugar tocó el piso. Y de hecho aquí aparece la ecuación de la función. Aquí está la ecuación de la función que nosotros acabamos de graficar. Entonces, básicamente lo que nos piden en la actividad es calcular qué altura tiene el punto máximo de esta parábola. Y básicamente lo que nos piden en la actividad es determinar cuál es la coordenada x de este punto y cuál es la coordenada x de este otro punto. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Esta ecuación no es otra cosa más que una ecuación de segundo grado. Y nosotros podemos resolver esa ecuación de segundo grado, por ejemplo, utilizando lo que aquí mismo en el material en extenso utilizan. Es decir, para una ecuación de segundo grado como esta, que es la que nosotros tenemos, nosotros podemos utilizar la fórmula general, que es esta. Cuando nosotros utilicemos la fórmula general, sustituyamos los valores y resolvamos la ecuación, lo que vamos a hacer es precisamente encontrar los valores de x de este punto y los valores de x de este otro punto. Eso es precisamente lo que quiero hacer ahorita. Entonces lo que voy a hacer es eso. Es decir, nosotros tenemos que nuestra ecuación en este caso es y igual a menos x cuadrada más 13x menos 30. Y nosotros sabemos que la ecuación o la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado como esta ecuación es de segundo grado porque el exponente mayor, que en este caso es 2, es de segundo grado, por eso es una ecuación de segundo grado. Utilizando la fórmula general, es decir, esta fórmula, nosotros sabemos que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Ahora, lo único que tenemos que hacer es saber quién es esta a, quién es esta b, quién es la b que es la misma, quién es la a que es la misma y quién es la c. En nuestro caso, a es el número que acompaña a la x cuadrada. En este caso es menos. Como es menos, es menos 1. Cuando nada más está el signo menos, quiere decir que ahí hay un 1. Es decir, en nuestro caso, la a es un menos 1, que es el número que está aquí. Ahora, la b es el número que acompaña a la x, en este caso 13 o más 13, es decir, b es igual a 13 o más 13. Como es más, no es necesario poner el signo. Y por último, la c, que es esta que está aquí, es el número o el término independiente, que en este caso es 30. Es decir, la c es 30. Ahora, ya que tenemos quién es a, que es menos 1, quién es b, que es 13, quién es c, que es 30, y aquí me equivoqué, no es 30, es menos 30, porque el número que está aquí, el término independiente de esta ecuación es menos 30. Ya que tenemos nuestros tres valores, podemos empezar a sustituir
en la ecuación general, es decir, vamos a escribir la ecuación, es decir, x es igual a menos b, la voy a escribir otra vez para que quede muy claro, menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a, y lo único que tengo que hacer es empezar a sustituir con los valores que yo tengo. En nuestro caso tenemos que escribir menos b, pero b es 13, entonces va a quedar menos 13 más menos la raíz cuadrada de b cuadrada. B es 13 al cuadrado, menos 4 por a, pero a es menos 1, por c, pero c es menos 30. Lo único que estoy haciendo es sustituir los valores en mi ecuación entre 2 por a, pero a es menos 1, y debo de seguir haciendo las cuentas y sustituyendo los valores. Menos por 13 va a dar menos 13, más menos la raíz cuadrada, 13 al cuadrado es, ya había hecho por aquí las cuentas, es 169. 13 al cuadrado, ustedes pueden hacerlo con calma con la calculadora o a mano. 13 al cuadrado no es otra cosa más que 13 por 13, y como siempre digo, si me equivoco en las cuentas, cosa que seguido me pasa, no sé por qué, ustedes háganlas con mucho cuidado, y si me equivoco ustedes pongan los valores correctos, espero no equivocarme. 13 al cuadrado es 169, menos 4 por menos 1 va a dar 1, perdón, menos 4 por menos 1, menos por menos da más, y 4 por 1 da 4, es decir, da 4. Ahora, 4 por menos 30, más por menos da menos, y 4 por 30 da 120, entonces va a quedar menos 120. Entre 2 por menos 1 va a quedar menos 2. Ahora, tengo que seguir resolviendo. Coloco menos 13 más menos la raíz 169 menos 120, no es difícil, la podemos hacer hasta en la mente, da 49, entre menos 2. Ahora, sigamos resolviendo. Menos 13 más menos la raíz cuadrada de 49, es decir, un número que multiplicado por sí mismo de 49, pues es el 7. 7 por 7 da 49, entonces la raíz de 49 es el 7. Entonces, más menos 7 entre menos 2. Ahora, en este paso hay que considerar dos opciones. Una opción con el más, porque como aquí tenemos un más menos en esta ecuación, tenemos un más menos, hay que utilizar dos opciones. La primera opción le vamos a llamar x1 y nuestra segunda opción le vamos a llamar x2. La primera opción x1 va a ser menos 13 más, por eso es la primera opción, porque vamos a usar el más, 7 entre menos 2. Y nuestra segunda opción vamos a usar ahora el menos. Menos 13 menos, este es el menos que estamos usando, 7 entre menos 2. Ahora resolvemos la primera, x1, menos 13 más 7 da menos 6, entre menos 2, menos entre menos da más, y 6 entre 2 da
3. Entonces nuestro primer resultado es 3 y nuestro segundo resultado es menos 13 menos 7 da menos 20. Entre menos 2, menos entre menos da más, 20 entre 2 da 10. Eso quiere decir que nuestros dos resultados son x1 igual a 3 y x2 igual a 10. Estos dos son nuestros dos resultados y hay que ponerlos bonito. Bueno, encerrarlos para que se vea que son los resultados. Ahora, fíjense, lo único que nosotros hicimos fue resolver esta ecuación, que es la misma que está aquí. Nosotros la resolvimos utilizando la fórmula general, es decir, esta fórmula que está aquí. Nuestros dos resultados son estos dos que están aquí, x1 igual a 3 y x2 igual a 10. Ahora, ¿eso qué significa? Eso significa en la gráfica que el punto donde la parábola corta el eje de las x es el punto 3, cosa que se ve. Vean, de hecho, la parábola corta entre el 2 y el 3, y si esto lo viéramos con exactitud, este punto sería el 3, y la parábola corta se alcanza a apreciar en el punto 10, que son los valores que nosotros tenemos. Si nosotros lo queremos ver en GeoGebra, lo que podemos hacer es seleccionar un punto y colocarlo sobre la parábola. Si yo lo coloco sobre la parábola, lo puedo mover ahí está. Si se fijan, este punto está exactamente sobre el eje X y precisamente su coordenada X es 3, que es lo que ya sabíamos. Puedo colocar otro punto y ponerlo acá. Si se fijan, su coordenada voy a borrar ese punto, voy a borrar este, voy a ponerlo aquí y después lo muevo. Lo voy a mover hasta ahí. Ahí está, ahora sí. Sí está como yo quisiera. Entonces vean, el primer punto tiene coordenada x igual a 3 y coordenada y igual a 0. La coordenada y es igual a 0 porque no tienen altura. De hecho están ahorita en el eje x, que podríamos decir el eje del piso o del suelo. Si estamos pensando, como dice el ejercicio, nosotros estamos pensando que el eje X es es el piso, porque es el lugar desde donde se realiza el disparo. Entonces, por eso tienen altura 0, porque es el piso, estos dos puntos. Ahora, la otra parte, de hecho, nosotros ya lo hicimos al revés, porque ya hicimos la segunda parte, es decir, ya hicimos esta parte. Es decir, determina los puntos desde donde fue lanzada la bala, así como el punto donde cayó. Aquí está mal redactado, debería decir determina el punto desde donde fue lanzada la bala, así como el punto donde cayó. El punto donde fue lanzada es el punto que tiene coordenadas 3,0 y el punto donde cayó es el punto que tiene coordenadas 10,0. Digamos que la bala fue lanzada a 3 unidades del origen y la bala cayó a 10 unidades del origen. Ahora, para la otra parte, es decir, para la parte en donde nos dice en qué punto la bala alcanzó su máxima altura o su altura máxima, lo que tenemos que hacer es sencillo, porque como esto es una parábola es simétrica, es decir, yo la podría partir a la mitad y exactamente de la misma forma que es del lado izquierdo es del lado derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo encuentro el punto medio entre el punto A y el punto B,
en ese punto medio es en donde está la altura máxima. Y creo que eso no es difícil imaginárselo. Ahora, como este punto es el 3 y este punto es el 10, entonces entre el 3 y el 10 hay 7 unidades. De hecho, no es difícil. Aquí hay una unidad, del 4 al 6 hay 2, del 6 al 8 al 10 y del 8 al 10 hay 2, o sea, de aquí van de 2 en 2, entonces es 1 más 2, 3 más 2, 5 más 2, 7. Es decir, lo que estoy diciendo es algo muy sencillo. Del 3 al 10 hay 7 unidades. Ahora, la mitad de 7 unidades es 3.5. Ahora, 3 más 3.5 es 6.5. Es decir, el punto que está a 6.5 es el punto en donde la altura es máxima. Es decir, eso lo vamos a escribir. Y lo vamos a escribir en otra hoja. Es decir, yo ya tengo que mi parábola, voy a tratar de hacer un dibujo como el que estábamos haciendo. Me va a quedar muy feo, pero ni modo. Yo ya sé que mi parábola, aquí está el punto 3 y aquí está el punto 10 y mi parábola es más o menos, supongan que es así, así. Entonces, de aquí, del punto 3 al punto 10, yo sé que hay 7 unidades. Ahora, si yo divido 7 entre 2, debo de poner 3.5 de un lado y 3.5 del otro lado. Como aquí ya van 3 más 3.5, quiere decir que la mitad de la parábola se encuentra a 6.5. Eso quiere decir que este punto tiene coordenadas 6.5, 0 porque está en el suelo. Este punto tiene coordenadas 10,0 porque está en el suelo a 10 unidades del origen y este punto tiene coordenadas 3,0 porque está en el suelo o en el eje de las X y 3 porque está a 3 unidades del origen. Ahora, eso quiere decir que en este punto su coordenada X es 6.5. Ahora, yo lo único que tengo que hacer es otra vez retomar la ecuación que la actividad me da. Es decir, la ecuación que la actividad me da es y igual, es esta misma ecuación, y igual a menos x cuadrada más 13x menos 30. Ahora, ¿quién es? X son los valores que puede tomar la X, valga la redundancia. Y en este caso, Y, ¿quién es? Y es todas las posibles alturas que va a ir tomando nuestro punto. A mí lo que me interesa es ver qué altura toma cuando X es 6.5. Es decir, si yo quiero conocer la altura máxima, lo único que tengo que hacer es sustituir, en lugar de poner X, poner 6.5, porque yo sé que cuando X sea igual a 6.5 es cuando la bala va a alcanzar la máxima altura. ¿Por qué? Porque 6.5 es el punto que está a la mitad de la parábola y como la parábola es simétrica, en ese lugar es donde se va a alcanzar la mayor altura. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, en lugar de escribir X, tenemos que escribir 6.5 al cuadrado más 13 por 6.5 menos 30. Ahora, lo mismo, aquí hay que realizar las cuentas. Espero que mis cuentas estén bien hechas y si no, en verdad ustedes háganlas con cuidado.
6.5. Estoy revisando mis cuentas para no equivocarme. 6.5 por 6.5, aquí hay un signo negativo, es menos, y 6.5 por 6.5 da 42.25. Insisto, si me equivoco, ustedes corrijan, por favor. Ahora, más 13 por 6.5. 13 por 6.5 da 84.5 menos 30. Entonces ya nada más hay que sumar estas tres cantidades, menos 42.5 más 84.5 menos 30. Eso da como resultado 12.25. Este es el resultado que yo quería. Y igual a 12.25, es decir, la Y, ¿quién es? La Y es la altura. Es decir, mi altura máxima va a ser 12.25. Y eso lo podemos ver de manera fácil en GeoGebra. Si nosotros colocamos otro punto sobre la parábola, ahí está, lo podemos desplazar hasta que el valor de la X sea 6.5, porque ese es el valor que nosotros queremos. Y cuando el valor de X sea 6.5, debe de suceder que el valor de Y debe de ser 12.25. Esto que estamos haciendo en GeoGebra solo es como para corroborar lo que ya hemos hecho. Ahí está, vean, cuando X es 6.5, la Y es 12.25, que es cuando la bala alcanza su punto máximo. Ahora, si yo tomo otro punto, este punto lo puedo pensar como la bala. Inicialmente estaba aquí en el suelo, estaba en el punto 3,0. Ahí está, más o menos. Ahí está. Ahora, si yo lo empiezo a mover, estas coordenadas son las coordenadas de la bala que se empieza a mover. Si yo lo empiezo a mover, si se fijan, su altura va creciendo. Su altura es este número. Su altura va creciendo, lo cual es obvio porque lo estoy moviendo hacia arriba en la gráfica. Y la altura máxima que va a alcanzar, si se fijan, esta es su altura, y su altura todo el tiempo es menor que 12.25. De hecho, cuando el punto alcanza el punto máximo, pues su altura es igual 12.25 y después empieza a bajar. Entonces, con este tipo de cosas podemos resolver, más que resolver, no, porque el resolver, eso lo hacemos con las cuentas, con las operaciones matemáticas. El resolver lo hacemos con las operaciones. Más bien, es decir, aquí estamos encontrando los valores de x1 y x2. Más bien lo que quise decir es que con GeoGebra podemos corroborar que lo que ya hicimos con las ecuaciones está bien hecho. Entonces, con eso quedaría resuelta la parte o el inciso A. ¿En qué punto la bala alcanzó su altura máxima? O su altura, podríamos responder, su altura máxima es de 12.25 y esa altura máxima la alcanzó cuando X es igual a 6.5. Cuando X es igual a 6.5 alcanza su máxima altura, que es 12.25. Y la otra pregunta que nos piden es, determina el punto desde donde fue lanzada y el punto donde cayó. Eso lo podríamos decir que el punto desde donde fue lanzada fue a 3 metros del origen y el punto donde cayó fue a 10 metros del origen. Y eso lo justificamos a través de resolver o a través de hacer las operaciones que hicimos aquí. Entonces, nada más es cuestión de hacer esto con orden, pero básicamente ya hicimos el inciso A. Yo les aconsejo que grafiquen en GeoGebra
y entreguen una impresión de pantalla para que se vea que hicieron este trabajo. Ahora, para el inciso B dice, en condiciones ideales, una colonia de bacterias se cuadriplica, es decir, se multiplica por 4 cada 3 horas. Supóngase que al inicio hay A cantidad de bacterias, es decir, A es un número que no conocemos, es un número fijo que no conocemos, puede ser 20, puede ser 1000, no sabemos cuánto es, pero es un número fijo. Entonces, supóngase que en un inicio tenemos una cantidad determinada de bacterias y nos piden resolver algunas cosas. Dice, obtén la función que modela el comportamiento de la colonia y justifica el porqué de esa elección. Ahora, el siguiente punto es cuál es el tamaño de la población después de 12 horas. Entonces vean, el problema nos dice que hay una colonia de bacterias, es decir, sí, un conjunto de bacterias que cada 3 horas, ese es un dato relevante, cada 3 horas la colonia se multiplica por 4, es decir, si al inicio tenía un tanto de bacterias, dentro de 3 horas tendré 4 veces ese tanto de bacterias. Entonces, y además nos dicen que la cantidad de bacterias que teníamos es A. Entonces, a partir de esos datos nosotros podemos hacer algunas consideraciones y vamos a obtener la ecuación que nosotros necesitamos. Para eso, pues vamos otra vez a recurrir a escribirlo, digámoslo así, con lápiz y papel. En este caso, pues lápiz y papel electrónico. Entonces, nuestros datos son los siguientes. Una colonia, nuestros periodos de tiempo, y ahorita se va a entender eso más, nuestro periodo de tiempo, estos son los datos, nuestro periodo de tiempo, en nuestro caso, es igual a 3 horas, es decir, cada 3 horas es un periodo de tiempo, por eso lo puse así, porque a cada 3 horas va a cuadruplicarse la población. Entonces, otro dato es que la población se cuadruplica, yo le voy a poner así, se multiplica por 4 cada periodo de tiempo. Cada periodo de tiempo, y como nuestros periodos de tiempo son de 3 horas, entonces cada 3 horas la cantidad de bacterias se multiplica por 4 y A es la cantidad de bacterias. Entonces ya con esto tenemos nuestros datos. Lo que yo les aconsejo, y es la manera en que yo lo voy a resolver, es hacer una tabla. Creo que con la tabla va a quedar claro, o al menos eso espero, lo que hagamos. Entonces, para hacer la tabla, aquí voy a poner una línea para que no se confunda. Vamos a hacer una tabla y la primera columna de la tabla va a ser nuestro periodo. Ahorita se va a entender. Nuestra primera columna va a ser el periodo, la segunda columna va a ser el tiempo, y el tiempo lo vamos a medir en horas, y nuestra tercera columna va a ser la cantidad de bacterias. Entonces tenemos 3 columnas. Entonces va a quedar muy chueco, perdón. Aquí está la línea. Híjole, en verdad que tengo
Bueno, es que en verdad no es difícil, no es fácil escribir en computadora. Creo que sí quedó muy chueco. Entonces intentaré que quede más derecho. Eso es más o menos. Ahí está. Ahora, fíjense. Al inicio, es decir, en el tiempo inicial, en el momento de inicio, han transcurrido 0 horas, porque es el inicio. El problema nos dice que en el tiempo inicial, ¿cuántas bacterias hay? Hay A bacterias. Entonces, en el tiempo inicial todavía no han transcurrido ningún periodo de tiempo. Entonces, en 0 horas todavía no ha transcurrido ningún periodo de tiempo. Ahora, al inicio, en 0 horas, hay A bacterias. Ahora, como nuestros periodos de tiempo van de 3 horas en 3 horas, entonces nosotros debemos dejar transcurrir 3 horas. Cuando nosotros dejamos transcurrir 3 horas, entonces en ese momento ya transcurrió nuestro primer periodo de tiempo y por eso le voy a poner P1, periodo de tiempo 1. El periodo de tiempo 1 se cumple cuando han pasado 3 horas. Y aquí le voy a poner que nuestro periodo de tiempo va de 0 a 3 horas. Ese es nuestro primer periodo de tiempo. Ahora, el problema nos dice que cada que pasan 3 horas, la cantidad de bacterias se multiplica por 4. En nuestro primer periodo de tiempo, si había A bacterias, para nuestro primer periodo de tiempo va a haber 4 veces la cantidad de periodo que había antes. Y como la cantidad de bacterias que había antes era A, entonces para el final de nuestro primer periodo va a haber 4 A bacterias. Ahora, esto que voy a escribir se va a ir entendiendo conforme avancemos. 4A, es decir, el 4 lo puedo expresar como 4 elevado a la 1. 4 elevado a la 1 es 4 por A. Ahora, a su vez, y esto se va a ir entendiendo después, el 4 a la 1 lo puedo escribir como 4 a la 3 entre 3. 3 entre 3 da 1, entonces 3 entre 3 da 1, entonces es el 1 que está aquí, a la A. Ahora, la a su vez, la A que estaba arriba, yo la puedo escribir de otra manera. La puedo escribir como 4 a la 0. Cualquier número elevado a la 0 da 1 por A. 4 a la 0 por A, pues me va a dar 4 a la 0 va a dar 1 y al final de cuentas me da la A nada más. Ahora, para el siguiente periodo de tiempo va a ser 6 horas. Cuando transcurran 6 horas, habrá transcurrido nuestro segundo periodo de tiempo. Nuestro segundo periodo de tiempo va desde la hora 3 hasta la hora 6. De la hora 3 a la hora 6 transcurrió nuestro segundo periodo de tiempo, que son 6 horas. Ahora, al final de ese segundo periodo de tiempo, la población de bacterias otra vez se multiplicó por 4. Es decir, en este segundo periodo de tiempo, la población se multiplica por 4. Por 4, pero ¿cuánto había en el primer periodo de tiempo? En el primer periodo de tiempo ya había 4A. Ahora eso quiere decir que va a haber 4 por 4, 16 veces A, donde A es la cantidad de bacterias que había al inicio. Pero 4 por 4 yo lo puedo ver como 16 o lo puedo ver también como 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 4 por 4, que es 16. Pero no me conviene verlo como 16. El 4 por 4 me conviene verlo como 4 al cuadrado por A. Ahora,
Este 2, que es el cuadrado, me conviene verlo como 6. Aquí me estoy equivocando. Esto lo puedo escribir como 4. Ahora, en lugar de escribir el 2, de 4 al cuadrado, el 2 lo puedo escribir como 6 entre 3. Y si se fijan, este 6 que está aquí es el 6 de las horas. Y el 3 que está en 6, aquí hay un 6 entre 3. El 3 no es otra cosa más que el 3 de cada periodo de tiempo. Ahora, eso quiere decir que esto es 4 por 6 entre 3. Entonces, ya con eso, nosotros podemos ir viendo qué va a pasar. En nuestro tercer periodo de tiempo, que va desde la hora 6 hasta la hora 9 y finaliza cuando se cumple la hora 9, ya no es necesario escribir todo esto. Nosotros ya podríamos escribir directamente 4 por a la 9, y ese 9 es el 9 que está en este renglón, entre 3, y ese 3 todo el tiempo se debe a que cada periodo de tiempo tiene 3 horas por A. Ahora, si nosotros queremos saber cuál es el tamaño de la población después de 12 horas, entonces tenemos que hacer eso. De hecho, es el paso que sigue. Cuando pasen 12 horas, ya nada más podríamos decir, cuando pasen 12 horas, va a haber 4 elevado a la 12 entre 3 por A. Y esa sería la respuesta para cuál es el tamaño de la población después de 12 horas. Entonces, 4 elevado a la 12 entre 3. ¿Cuánto es 12 entre 3? Que es 4 por A. Entonces ya nada más que en la calculadora habría que multiplicar 4 por sí mismo 4 veces. Es decir, 4 por 4 por 4 por 4. Y ese es por A, y ese sería el número de bacterias. Ahora, en el siguiente inciso nos pregunta, ¿cuál es el tamaño de la población después de T horas? El punto es que T horas puede ser cualquier número. Es decir, no sabemos cuánto vale T, por eso lo ponemos así, como T. Pero nosotros sabemos que independientemente de qué número valga T, pues en ese renglón tendría que ser 4 a la T entre 3 por A. Este resultado sería el número de bacterias que habría a las T horas. Entonces, si se fijan, lo difícil fue hacer los primeros renglones, porque al hacer los primeros renglones fue donde nosotros pudimos ver nuestro modelo. Y por último, da un aproximado de la población después de 48 horas. Entonces, ya no es necesario ir haciendo de 3 en 3 hasta llegar al 48. Como ya sabemos cómo se hace, ya podemos escribir directamente el 48 sin tener que hacer los pasos de en medio. Entonces, después de 48 horas, ¿cuántas bacterias va a haber? Pues va a haber 4 elevado a la 48 entre 3 por A bacterias. Ahora, 48 entre 3, ¿cuánto es? Va a quedar 4, y 48 entre 3 es 16. Entonces va a quedar 4 elevado a la 16 por A. Entonces,
4 elevado a la 16 es multiplicar 4 por sí mismo 16 veces, que eso ya es un número muy grande. Entonces, si eso lo quieren hacer en su calculadora, no les va a alcanzar los números de su calculadora y les va a marcar error o les va a dar una notación científica. Yo les aconsejo que el resultado lo dejen así, como 4 elevado a la 16 por A. Ahora, lo que estamos viendo con esto es que nuestro modelo, el número de bacterias que se va, perdón, ¿qué quiero hacer? Esta parte, obtén la función que modela el comportamiento de la colonia de bacterias. La función que modela el comportamiento de la colonia de bacterias yo lo escribiría de esta forma. N, que es el número de bacterias, de T, es decir, de acuerdo a cuánto valga T, es decir, qué número de horas transcurra, porque T es el número de horas, aquí está. De acuerdo a cuánto valga T, nosotros podemos decir que el número de bacterias va a ser como lo escribimos aquí, 4 por elevado a la 3, perdón, 4 elevado a la T entre 3 por A. Este es la función que modela el crecimiento de las bacterias, donde T es igual a las horas transcurridas. Entonces, con eso ya terminamos básicamente la actividad. Ya hicimos los dos incisos. En este inciso, en el último, dice, propon un número de bacterias para replantear los incisos anteriores. ¿Eso qué quiere decir? Propone un número de bacterias para replantear los incisos anteriores, quiere decir que en estas cuentas que hicimos ahorita, en lugar de poner A, pusieran un número específico. Es decir, ¿qué pasaría si A fuera 5? Es decir, que al inicio hubiera 5 bacterias. Entonces, al inicio, pues habría 5 bacterias. En el primer periodo de tiempo habría 4 por 5, que es 20 bacterias. En el segundo periodo de tiempo habría 4 por 4 por 5 y así sucesivamente. Eso es lo que les piden en este inciso de plantear un número de bacterias para hacer los incisos anteriores. Entonces, creo que no está difícil. Eso ya se los dejo a ustedes, digámoslo así, de tarea. Yo ya hice o ya hicimos ahorita lo más difícil, que es obtener el modelo que nos permite calcular el número de bacterias. Y el modelo, pues es este que aparece aquí. N de T igual a 4 a la T entre 3 por A. Entonces, pues básicamente con eso termina la actividad. Las partes que quizá me faltaron fue, por ejemplo, reflexiona y describe un ejemplo de la aplicación de este tipo de funciones en la vida cotidiana. Eso para el tiro parabólico que ya habíamos hecho. Entonces, eso ustedes lo pueden buscar, por ejemplo, en Google o en los ejemplos que pusieron en las actividades de la semana. Pero, por ejemplo, en Google, si ustedes le ponen aplicaciones del tiro parabólico, van a encontrar mucha información y seguramente rápido van a darse una idea de alguna aplicación que ustedes pudieran presentar para su tarea. Y lo mismo, para el problema que acabamos de hacer del crecimiento de bacterias, nos piden reflexiona y describe un ejemplo de la aplicación de este tipo de funciones en la vida cotidiana. Entonces,
Igual pueden, por ejemplo, la propagación de enfermedades funciona como el crecimiento de bacterias. Si hay una persona enferma, dentro de 2 horas va a haber 4 y dentro de otro periodo de 2 horas lo que había se va a multiplicar por 2 y así sucesivamente. Entonces, igual no creo que sea difícil reflexionar y poner un ejemplo. Entonces, pues creo que con eso termina esta actividad. Espero que haya quedado claro y como siempre digo, espero no haberlos aburrido tanto y sobre todo que les haya servido y recuerden hacerlo bien para su actividad y entregarlo con muy buen formato. Y también como siempre digo, es importante dar un extra, no solo quedarse en lo que estrictamente pide la actividad, sino agregar algo más que se vea que investigamos por nuestra cuenta. Pues muchas gracias y hasta luego.